El hombre más rico de Babilonia, de George C. Clason. Introducción. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Y hoy vamos a hablar de un libro que ha sido considerado una guía clásica sobre la gestión del dinero. El hombre más rico de Babilonia, de George C. Clason. Si alguna vez te has sentido perdido sobre cómo administrar tus finanzas, o simplemente te gustaría aprender lecciones sobre la prosperidad que han resistido la prueba del tiempo, este episodio es para ti. Hoy vamos a analizar las enseñanzas clave de este libro y cómo puedes aplicarlas en tu vida para alcanzar la seguridad financiera. ¿Estás listo para aprender los secretos de la riqueza de Babilonia? Comencemos. Contexto del libro. Primero, vamos a hablar un poco sobre el contexto de este libro y su autor. El hombre más rico de Babilonia fue publicado por primera vez en 1926 y es una recopilación de parábolas que nos enseñan principios básicos sobre la creación de riqueza a través de personajes y situaciones de la antigua Babilonia. George S. Clason fue un escritor estadounidense que utilizó estas parábolas para ofrecer consejos prácticos sobre cómo administrar el dinero de manera inteligente. A pesar de estar ambientado en una ciudad de la antigüedad, los principios que Clason enseña son tan aplicables hoy como lo eran hace miles de años. La historia se centra en un hombre llamado Arcad, quien pasó de ser un humilde escriba a convertirse en el hombre más rico de Babilonia. A lo largo del libro, Arcad comparte sus secretos y consejos con sus amigos, los cuales se resumen en las 7 cures para una bolsa vacía, una serie de principios sobre cómo obtener y mantener la riqueza. Resumen general. Ahora vamos a sumergirnos en las enseñanzas clave del hombre más rico de Babilonia. 1. Empieza a llenar tu bolsa. Arcad nos dice que el primer paso hacia la riqueza es ahorrar una parte de todo lo que ganamos. La regla es ahorrar al menos el 10% de tus ingresos antes de hacer cualquier otro gasto. Esta es la base de la seguridad financiera. No gastar todo lo que ganas. 2. Haz que tu oro trabaje para ti. No basta con ahorrar dinero, también debes poner ese dinero a trabajar. Arcad nos aconseja invertir sabiamente y asegurarnos de que nuestro dinero crezca a través de intereses, inversiones o negocios. El dinero no puede descansar. Tercera, haz de tu vivienda un refugio seguro. Tener una casa propia es una de las mejores inversiones que podemos hacer, ya que reduce los gastos constantes de alquiler y crea estabilidad a largo plazo. Arcad recomienda asegurarse de que cualquier compra de vivienda se haga con prudencia y previsión. Cuarto, asegura tu futuro. El libro también pone énfasis en la importancia de proteger tu futuro y el de tus seres queridos mediante seguros y ahorro para la jubilación. No se trata solo de vivir bien ahora, sino también de garantizar una vida tranquila cuando ya no puedas trabajar. 5. Invierte en tu propia habilidad. Arcad cree que el mejor tipo de inversión es la que hacemos en nosotros mismos. Desarrollar nuestras habilidades y conocimientos nos hace más valiosos en el mercado laboral y nos abre puertas a nuevas oportunidades. Temas y mensajes. Algunos de los temas más importantes en el hombre más rico de Babilonia giran en torno a la disciplina financiera y la mentalidad de abundancia. La importancia de la autodisciplina financiera. La riqueza no se obtiene solo por suerte. Se requiere disciplina y acción constante. Los principios que Arcad enseña son simples, pero la clave está en la constancia y el compromiso. La mentalidad de prosperidad. A lo largo de todo el libro, se resalta la idea de que la riqueza no es solo una cuestión de dinero, sino de mentalidad.
Arcade enseña que, si pensamos en grande y buscamos oportunidades, podemos crear una vida de prosperidad. El poder de las inversiones inteligentes. Uno de los puntos más importantes del libro es que, al igual que los ricos de Babilonia, debemos aprender a invertir nuestro dinero de manera inteligente. Esto puede ser a través de bienes raíces, negocios o cualquier inversión que nos ofrezca rendimientos a largo plazo. Análisis crítico. Ahora vamos a hacer un análisis crítico del libro. Lo positivo. Uno de los grandes aciertos de El hombre más rico de Babilonia es su simplicidad. Las enseñanzas son fáciles de entender y aplicar en la vida diaria. Las parábolas de Babilonia nos ofrecen consejos prácticos que pueden transformar nuestra mentalidad financiera y ayudarnos a tomar el control de nuestras finanzas. Además, el libro tiene un enfoque atemporal, ya que, aunque está ambientado en la antigua Babilonia, sus principios son aplicables a cualquier época, incluida la nuestra. Lo cuestionable. Por otro lado, algunos podrían argumentar que el libro es demasiado simplista y no aborda con suficiente detalle los desafíos que enfrentan muchas personas en el mundo moderno, como el acceso limitado a inversiones o la falta de educación financiera. También podría considerarse que el libro subestima las dificultades económicas de ciertos grupos sociales. A pesar de estos puntos, el mensaje general sigue siendo valioso. Con disciplina y sabiduría, cualquiera puede alcanzar la riqueza. Opinión personal y reflexión. En lo personal, El hombre más rico de Babilonia me dejó una impresión muy positiva. Lo que más me impactó es cómo nos invita a tomar responsabilidad total sobre nuestras finanzas. La idea de que el dinero debe trabajar para ti es un concepto tan sencillo, pero tan poderoso. Tras leerlo, comencé a aplicar algunos de sus principios, como ahorrar primero y aprender a invertir con prudencia. Aunque no todo es fácil, he visto cómo pequeños cambios en mi actitud hacia el dinero pueden marcar una gran diferencia. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si pudieras aplicar estas lecciones en tu vida diaria? ¿Te atreverías a pensar como el hombre más rico de Babilonia? Conclusión. Para concluir, El hombre más rico de Babilonia no solo es un libro sobre dinero, es una invitación a tomar control de nuestra vida financiera y a construir un futuro de prosperidad a través de principios simples pero efectivos. Si no has leído el libro, te lo recomiendo encarecidamente. Y si ya lo has leído, ¿qué lección te ha impactado más? Déjame tus comentarios. Gracias por acompañarme en este episodio. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este podcast con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando más libros que pueden cambiar tu vida. Hasta pronto.